Bueno, pues muy buenos días. Estamos una vez más transmitiendo desde Puerta del Cielo, aquí en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues me da mucho gusto que hoy podamos compartir esta palabra que el Señor me ha estado inquietando desde hace algunos días. Vamos a estar hablando acerca de Dios, de quién es nuestro Dios. Yo creo que en la medida que tengamos un mejor conocimiento de quién es nuestro Dios, pues las cosas empiezan a cambiar. Estamos acostumbrados aquí a hablar de que no, pues es que Diosito. No, espérame, es que Diosito no es un Diosito que te guardas en la cartera. Dios es un Dios grande, es un Dios grande, y vamos a ver un poquito acerca de Él. No todo, ni mucho menos, un poquito acerca de Él. Y vamos a iniciar leyendo una parte de la Escritura que está en Éxodo 3, 13 y 14. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Este hombre, yo soy, ¿de qué nos habla? Nos habla de una completa y total autosuficiencia. Entonces, vemos que desde el nombre, Dios es quien es. Casi no tendríamos necesidad de decir nada más. Él no se define pues en relación a cualquier cosa creada, y no necesita que nosotros hablemos de algo más para definirlo. Por ejemplo, si a mí me preguntan quién soy, bueno, pues te voy a decir: yo soy José Antonio Martínez, pero no, realmente ese no soy yo, ese es mi nombre. Bueno, pues entonces soy el pastor de la iglesia. No, ese es el cargo que el Señor me ha puesto. Y así cada cosa que diga, estoy haciendo referencia a otras cosas para tratar de definirme, pero en realidad no puedo hacerlo. Pero Dios sí. Dios simplemente diciendo su nombre queda definido. Este es uno de los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos, pero este es uno de ellos que no es transferible, que es intrínseco a Él. Solamente Él lo puede tener. Él es uno. Él es suficiente. Él es soberano. O sea que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Y precisamente, es uno de los atributos en los que menos pensamos. Estamos acostumbrados a hablar de Dios como eterno, como omnipotente, como omnipresente, como omnisciente, pero realmente en esta unidad, en esta autosuficiencia que Él tiene, pocas veces pensamos. La palabra de Dios en Génesis 1:1 comienza: en el principio Dios. ¿Qué quiere decir? Antes de la creación, Dios ya era. Y era como es hoy. Era autosuficiente, independiente, completo y soberano. En el principio, Él estaba solo. Y era exactamente igual que hoy. Él tenía completa satisfacción, estaba lleno de amor, estaba rodeado de toda su gloria, de su esplendor, estaba lleno de propósito y no tenía absolutamente ninguna necesidad. Su presencia, entonces como ahora, llenaba todo el espacio, todo absolutamente. No había y no hay un lugar donde no se pueda percibir la presencia de nuestro Dios. Ciertamente no había nada que reflejara su gloria. No había ángeles que cantaran alabanza, no había criaturas, no estábamos los hombres,
hechos a su imagen y semejanza. Solo estaba Él, pero eso era suficiente. Se pudo quedar así para siempre y de todos modos Él sería quien es hasta hoy. Pero no fue así. Dios creó. Nos preguntamos si Él estaba en esa condición de total satisfacción. ¿Para qué creó? ¿Por qué lo hizo? Su propia naturaleza lo llevó a crear de la nada todo lo que podemos ver actualmente y mucho más, porque yo estoy seguro de que hay cosas todavía escondidas que no han sido descubiertas por el hombre y que cuando lo descubramos nos vamos a asombrar una vez más de la grandeza de nuestro Dios que se manifiesta a través de la creación. Yo no puedo aceptar la idea de que Dios nos creó para manifestar su amor. ¿Por qué? Porque en su naturaleza trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta necesidad de amar estaba totalmente suplida. Él podía amar y al mismo tiempo podía ser amado. Él podía aceptar y al mismo tiempo podía ser aceptado. Él podía ser fiel y al mismo tiempo mostrar esa fidelidad. Pero sin embargo, en ese estado perfecto, pues Dios consideró tener hijos como nosotros, llenos de imperfección, llenos de egoísmo, de traición, de engaño. Pero a pesar de todo, a pesar de todas nuestras limitaciones y nuestros defectos, Dios ha decidido amarnos para que podamos darle a Él pues lo que nosotros llamamos amor, que si lo comparamos con el amor de Dios, pues ¿cómo lo podemos ver? Un amor imperfecto, un amor rudimentario, pero aún así Dios tomó la decisión de crearlos. En ese tiempo Dios sabía que al probar al ser humano, tarde o temprano iba a fallar. Y una vez que hubiera fallado por sus propios méritos, no iba a ser capaz jamás de acercarse de nuevo a Él. Y entonces se iba a quedar en un estado permanente de suciedad, de inmundicia, de pecado. Y ante esto, pues Dios sabía en ese momento, se dio cuenta, si es posible hablar de momentos con Dios, que Él tendría que tomar la iniciativa para poder restaurar la relación que su creación había roto, para poder pagar por esa traición que se había hecho o que se iba a hacer. Y además en ese momento Dios supo cuál iba a ser el precio que se iba a tener que pagar para restaurar la relación que se había perdido. Así que, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues me lo imagino respirando profundamente y diciendo, sea la luz. Y el resto, pues ya lo sabemos. El resto es historia. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tomó esta decisión? Dice la palabra de Dios en Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Otra vez leo la parte final. Por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque quiso. Difícil, muy difícil de entender esto. Pero de ese tamaño es el amor de Dios por nosotros.
Dice Juan 3:16, un verso que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros nos damos cuenta de quién es nuestro Dios y del amor que tiene hacia nosotros, entonces podemos confiar en Él, porque vamos a darnos cuenta que Él es bueno. ¿Qué tan bueno? Pues tanto que quiso crear todo lo que vemos cuando Él no tenía ninguna necesidad para hacerlo. Entonces, vemos que Dios nos creó porque quiso. Nos amó porque quiso. Nos salvó porque quiso. Y de esta manera, de esta forma impresionante, increíble, muchas veces logra el deseo de su corazón, que es que podamos pasar la eternidad con Él. Y esto lo hizo a costa de la vida de su Hijo unigénito, de nuestro Señor Jesucristo. Esto, incomprensible, es conocido como gracia. Una gracia, como dice el canto, una admirable, una asombrosa gracia. Pero bueno, volviendo al tema principal. Dios es el día de hoy exactamente igual que como era antes de la creación. En Él no hay cambio. Y dentro de, pues no sé, es como que ridículo hablar de tiempo, pero dentro de mucho tiempo, Dios va a seguir siendo exactamente el mismo. Dios no cambia. ¿Y cómo sabemos que Dios no cambia? Pues nada más porque pensamos un poquito acerca de esto. ¿Qué pasaría si Dios cambiara? Pues nada más pueden pasar cualquiera de dos cosas. O mejora o empeora. No se puede quedar igual, porque si se queda igual, entonces no cambió. Entonces, o mejora o empeora. Si mejora, entonces quiere decir que entonces no era perfecto. Lo que no tiene sentido. Y si empeora, entonces vamos a tener un Dios en una versión que salió peor que la anterior. Y eso tampoco tiene sentido. Estamos hablando de cosas absurdas. Entonces Dios no cambia. Él es quien es, desde siempre y para siempre. Dios no necesita de nada creado, de nadie, para sentirse mejor. El otro día escuchaba a una persona, un detractor, decir que Dios era una persona ególatra, porque pedía, exigía que se le alabara y se le adorara. Bueno, pues realmente esta persona lo único que demuestra es la gran ignorancia de que no conoce a Dios, si no, no haría este comentario. ¿Dios necesita que se le alabe? ¿Dios necesita que se le adore? Pues no. Entonces, esta adoración y esta alabanza son el resultado natural, diría yo, de pues una criatura que se da cuenta de quién es su Dios. Y entonces vemos que ¿quiénes adoran? Los hombres, los ángeles y hasta los animales alaban a Dios. Porque de alguna manera todos nos damos cuenta de quién es nuestro creador. Cuando estábamos hablando esto, cuando Dios estaba meditando acerca de su creación,
en este, vamos a decirlo, no es real, pero vamos, es una forma nada más en la que me estoy refiriendo para explicar o tratar de explicarlo. En este momento de duda, entre que estaba Dios que sí hacía o no la creación, yo estoy seguro que Dios tuvo en su mente a las personas que íbamos a llegar a ser suyos, los que íbamos a ser sus hijos. En ese momento te vio a ti, me vio a mí, nos vio a todos los que seríamos llamados, desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que Dios es eterno. ¿Qué quiere decir? En su mismo nombre, yo soy el que soy. Quiere decir que para Él no hay tiempo. El tiempo es un concepto en el que nosotros nos movemos, pero para Dios no hay tiempo. A Él le da lo mismo ver las cosas hoy que verlas dentro de 100 años o haberlas visto hace 1000. Él es exactamente el mismo y conoce lo mismo y ha visto lo mismo. Entonces, en ese momento, Él tuvo una imagen nuestra, supo quiénes íbamos a ser nosotros. Este concepto de eternidad a veces es difícil de entender. Si nos vamos a la definición, pues está muy sencillo, es un lapso que no tiene principio ni fin. Pues sí, pero ahora, imagínatelo, piensa un poquito en la eternidad. ¿Te has puesto a pensar en la eternidad así con calmita? Yo creo que no. Es un concepto muy complicado, muy complicado. El otro día escuchaba también a un pastor que dice que cuando él era joven se puso a pensar acerca de la eternidad, así que en serio se puso a profundizar en el concepto. Y dice, estuve a punto de volverme loco. ¿Por qué? Porque es un concepto demasiado difícil, demasiado amplio para nuestras mentes. Yo doy clases de matemáticas. Y ahí una vez al año más o menos tomo a un grupo y entonces les empiezo a llenar la cabeza de números. Les empiezo a hablar acerca del infinito. Y que hay de diferentes tamaños y los, bueno, les hago un ejercicio. Entonces al principio así como que se me quedan viendo como de qué habla esto. Pero conforme vamos avanzando, la cara de curiosidad se va transformando y se les va haciendo una cara así entre que asombro y entre que no tienen ni idea de lo que se les está hablando y les empieza a doler la cabeza. Y entonces ahí ya me detengo. Y ya cambiamos de tema, para que después no les vaya a pasar algo y me vayan a echar la culpa. Entonces, si eso pasa con los números, imagínense con la eternidad. Imagínense con Dios. No hay palabras en ningún idioma que puedan describir a nuestro Dios. Lo poco que conocemos de Él es porque Él mismo lo ha revelado a nuestras mentes, a través de su palabra, a través de los escritores de la Biblia, de la palabra. Dice Efesios 1:19 en la Reina Valera 60. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y dice la Biblia de las Américas, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Y dice la Nueva Traducción Viviente, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, en el mismo gran poder. Entonces aquí vemos esto, ¿no? La supereminente grandeza. O sea, es una palabra que dice, no es eminente, es supereminente. O sea, ya no sabes qué echarle para tratar de describir esta palabra.
¿Por qué? Pues porque no hay palabras suficientes. Todas las palabras que podamos usar, pues son limitadas y se quedan apenas en la orillita, tratando de describir quién es nuestro Dios. Seguramente Pablo, cuando estaba escribiendo esto, pues le vino ahí hasta un poquito de angustia, ¿no? De que no pudo escribir exactamente lo que él quería. Porque ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Vamos a leer una parte que está en Isaías 40, 12 al 18. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Será que Dios necesita que le sacrifiquemos animales? ¿Que nosotros hagamos sacrificio de algo? Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues harán semejantes a Dios? ¿A qué imagen le compondrán? Y aquí pensamos, ¿qué imagen podemos hacer de nuestro Dios? Es tiempo perdido tratar de hacer una imagen de nuestro Dios. Por eso, precisamente por eso, Él no permite que lo hagamos. Porque cualquier semejanza de criatura, pues es una caricatura ridícula de lo que es Dios. Precisamente por eso, no podemos hacer una semejanza de Dios. ¿Con qué lo comparamos? Lo que se te ocurra va a ser absurdo comparado con la realidad de nuestro Dios. Pero ¿saben qué es lo más impresionante de todo? Cuando hablamos de esta grandeza de nuestro Dios, lo más impresionante es que Él tomó la iniciativa. Y Él se ha acercado a nosotros para poder restituir la comunión. Esa comunión que existía en el principio y que fue rota por el pecado. Y que este esfuerzo por acercarse a nosotros sigue vigente el día de hoy en la vida de cada uno de los que somos llamados. Este Dios del que estuvimos ahorita hablando, este Dios grande, omnipotente, eterno, que está en todo lugar y todo lo sabe, este Dios te ama, te conoce por nombre y has estado en su mente y en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Impresionante. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor. ¿Qué podemos hacer para agradecerte, Señor? ¿Qué podemos hacer para mostrarte que dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestro poco entendimiento, Señor, queremos acercarnos a ti, Señor? Aceptamos esa mano que se acerca
a nosotros, Señor, a tus criaturas. Esa mano inmensa, Señor, esa mano tremenda que se acerca a estas criaturas, Señor. Te damos muchísimas gracias por este amor que no alcanzamos a comprender. Te damos muchas gracias, Señor, porque en tu grandeza nos conoces. En tu grandeza sabes quiénes somos. En tu grandeza quieres que seamos tus hijos. Has preparado desde el principio obras para que las podamos hacer. Obras de acuerdo, Señor, pues a nuestra propia naturaleza, de acuerdo a lo poco, muy poco que podemos hacer. Porque tú no tienes ninguna necesidad de nosotros, Señor, pero nosotros sí tenemos una gran necesidad de ti. Porque sin ti, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde iremos? Yo te doy muchas gracias, Señor, por esta revelación, por esto que nos permite, Señor, conocer de ti, que tú lo has manifestado para que lo conozcamos. Ayúdanos, Padre, a que podamos vivir en conformidad con tu llamado, que nos demos cuenta de quién eres, Señor, en quién estamos confiando, quién nos está amando y quién nos está tomando como hijos. Te doy muchas gracias, Padre, porque es un conocimiento demasiado grande para nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues quiero hacer un llamado para las personas que todavía no han tomado la decisión de aceptar este regalo que nos hace este Dios tan grande, que nos ama tanto, que entregó a su Hijo para perdonar nuestros pecados, porque no había otra forma. No había otra forma. Si hubiera habido otra forma, no hubiera entregado a su Hijo. Entonces, si todavía no has tomado esta decisión, si todavía tienes dudas de quién es tu Dios, tienes temor de a quién le vas a entregar tu vida, yo te invito a que lo hagas el día de hoy. Voy a hacer una oración, te pido que la sigas conmigo, y esta oración pues lo único que hace es pedirle perdón a Dios por nuestra vida pasada, por todos nuestros pecados, y pedirle que nos dé la oportunidad de tener una nueva vida con Él. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta oportunidad. Yo reconozco que he estado haciendo lo malo, he estado tratando de llevar una vida buena por mis propios medios, y me doy cuenta que nunca es suficiente. Yo te pido que me perdones todo lo malo que he hecho, que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz sea suficiente para borrar mi pasado, para perdonar mis pecados y para que pueda nacer de nuevo a una vida distinta, a una vida en la que tú, Señor, seas quien gobierne. Te doy muchas gracias por esta oportunidad y la acepto, y decido ahora tomar tu perdón, tomar tu señorío y llevar una vida buena, una vida diferente, en la que tú me instruyas y en la que tú me guíes a través de tu Santo Espíritu. Te doy muchas gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesucristo, que ahora es mi Señor. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Meditemos acerca de quién es nuestro Dios y no lo minimicemos. Démonos cuenta de que Dios es grande, es tremendo, pero es misericordioso y nos ha llamado para estar con Él. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Reciban un saludo de aquí de la iglesia
Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Hasta luego. Buenos días.